El Maestro Jesús muchas veces en sus predicaciones se refirió a que está llegando el tiempo o a que el reino está cerca. Con la llegada de Jesús, una semilla fue plantada. Ideas y frases como esas, para mí, hacen referencia a estos momentos que estamos viviendo en 2023, en el tiempo del Armagedón, iniciado en 2012 y preludio de la era de Acuario. Jesús, o Cristo Miguel, se adelantó 2000 años, porque quizás sabía que ese tiempo nos tomaría entender de qué hablaba. Cuando repasamos sus conceptos y los asociamos a este momento ascensional del planeta, entendemos que muchas de las cosas que decía en Palestina no podían ser comprendidas allí, pero tenían que ser dichas. 2000 años en los tiempos del universo son como un pestañeo y le permitían a Jesús decir el reino está cerca, aunque en ese momento supusiera una ilusión de cercanía o un error de cálculo. De todos modos, con su partida, el reino quedó disponible para los humanos ascendentes. Leemos en The Urantia Book, traducción de Google Translator, corregida por mí mismo. Algún día puede ocurrir una reforma en la iglesia cristiana lo suficientemente profunda como para volver a las enseñanzas religiosas puras de Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Puedes predicar una religión sobre Jesús, pero forzosamente debes vivirla. En el entusiasmo de Pentecostés, Pedro inauguró sin querer una nueva religión, la religión del Cristo resucitado y glorificado. Más tarde, el apóstol Pablo transformó esto en nuevo evangelio, el cristianismo. Una religión que encarna sus propios puntos de vista teológicos y retrata su propia experiencia personal con el Jesús del camino de Damasco. El Evangelio del Reino se basa en una religión personal, la experiencia de Jesús de Galilea. El cristianismo se funda casi exclusivamente en la experiencia religiosa personal del apóstol Pablo. Casi todo el Nuevo Testamento está dedicado no a la descripción de la significativa e inspiradora vida religiosa de Jesús, sino a una discusión sobre la experiencia religiosa de Pablo y sus convicciones. Las únicas excepciones notables a esta afirmación, aparte de ciertas partes de Mateo, Marcos y Lucas, son el libro de Hebreos y la epístola de Santiago. Incluso Pedro, en sus escritos, solo una vez volvió a la vida religiosa personal de su maestro. El Nuevo Testamento es un magnífico documento cristiano, pero refleja solo escasamente la religión de Jesús. Marcos, Mateo y Lucas conservan algo de la imagen de Jesús humano, mientras se involucraba en la magnífica lucha por determinar la voluntad divina y hacer esa voluntad. Juan presenta un cuadro del Jesús triunfante, cómo caminó sobre la tierra con plena conciencia de su divinidad. El gran error que han cometido aquellos que han estudiado la vida del Maestro es que algunos lo han concebido como enteramente humano, mientras que otros han pensado en él como solo divino. A lo largo de toda su experiencia fue verdaderamente humano y divino, tal como todavía es. Pero el mayor error se cometió porque mientras el ser humano Jesús era reconocido como poseedor de una religión, el divino Jesús, Cristo Miguel, de la noche a la mañana se convirtió en una religión. El cristianismo de Pablo aseguró la adoración del divino Cristo, pero perdió casi por completo de vista la lucha valiente del Jesús humano de Galilea, quien,
por el valor de su fe personal y el heroísmo de su ajustador interior, ascendieron desde los humildes niveles de la humanidad para volverse uno con la divinidad, convirtiéndose así en el nuevo camino viviente mediante el cual todos los mortales pueden ascender de la humanidad a la divinidad. Los mortales en todas las etapas de la espiritualidad y en todos los mundos pueden encontrar en la vida personal de Jesús aquello que los fortalecerá e inspirará mientras progresan desde los niveles espirituales más bajos hasta los valores divinos más altos, desde el principio hasta el final de toda experiencia religiosa personal. En el momento de escribir el Nuevo Testamento, los autores no solo creían profundamente en la divinidad de Cristo resucitado, sino que también creían devota y sinceramente en su inmediato regreso a la tierra para consumar el reino celestial. Esta fe fuerte en el Señor y el retorno inmediato tuvo mucho que ver con la tendencia a omitir del registro aquellas referencias que retrataban las experiencias puramente humanas y atributos del Maestro. Todo el movimiento cristiano se alejó de la imagen humana de Jesús de Nazaret hacia la exaltación del Cristo resucitado, el Señor Jesucristo glorificado y que pronto regresaría. Jesús fundó la religión de la experiencia personal al hacer la voluntad de Dios y el servicio a la fraternidad humana. Pablo fundó una religión en la que Jesús glorificado se convirtió en objeto de adoración y la fraternidad estaba formada por compañeros creyentes en el Cristo divino. En el autootorgamiento de Jesús, estos dos conceptos estaban en potencia en su relación divina y humana. De hecho, es una lástima que sus seguidores no lograran crear una religión unificada que podría haber dado el debido reconocimiento, tanto a lo humano como a lo divino, como ya estaban esas naturalezas inseparablemente ligadas en su vida terrena y tan gloriosamente expuestas en el Evangelio original del reino. La comprensión progresiva de la realidad es el equivalente de acercarse a Dios. El hallazgo de Dios, la conciencia de identidad con realidad, es el equivalente a experimentar la realización de uno mismo, la totalidad del yo, autototalidad. La experiencia de la realidad total es la plena realización de Dios, la finalidad de la experiencia del conocimiento de Dios. El gran desafío del hombre moderno es lograr la mejor comunicación con el monitor divino que habita dentro de la mente humana, anunciado por Jesús como el Espíritu de la verdad que bajó en Pentecostés. Ha llegado el momento de presenciar la resurrección simbólica de Jesús humano desde su tumba en medio de las tradiciones teológicas y los dogmas religiosos de los últimos 20 siglos. Jesús de Nazaret ya no debe ser sacrificado ni siquiera por el espléndido concepto del Cristo glorificado. ¿Qué servicio trascendente haríamos a través de esta revelación si el Hijo del Hombre fuera recuperado de la tumba de la teología tradicional y presentado como el Jesús vivo a la iglesia que lleva su nombre y a todas las demás religiones? Ese es el propósito que impulsa este Evangelio para el siglo XXI, este trabajo de recopilación y reflexión. Caminar otra vez con Jesús, Cristo Miguel, después de 2000 años, resignificando sus actos, sus ideas y sus enseñanzas,
partiendo de la condición de hijos del hombre para llegar al final del recorrido como hijos de Dios. Porque estamos convencidos de que la buena nueva fue dada para todos los tiempos de todos los mundos, pero en especial para nosotros en el siglo XXI, momento en el que se constituirá la fraternidad humana. Ojalá disfruten del camino.